Muy buen día. Agradezco la presencia de mis compañeros senadores, la senadora Laida Sansores y el senador Zoé Robledo en esta conferencia de prensa. Agradezco, por supuesto, a Karina Arias, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que aglomera organizaciones de la sociedad civil dedicadas tanto a temas de migración como de derechos humanos y acceso a la justicia. El día de hoy queremos compartirles que estaremos presentando la última iniciativa de ley del paquete de reformas en materia de migración. Nos comprometimos durante la Semana del Migrante y hoy estamos aquí antes de que termine el periodo ordinario. De la mano con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, hemos propuesto reformas a 33 artículos de la Ley de Migración, que desde nuestro punto de vista son las modificaciones que se necesitan para establecer condiciones mínimas de respeto a la dignidad de las personas migrantes y de sus derechos. Le hemos puesto la mesa al gobierno federal para poder realmente entrarle a fondo al tema de la política migratoria en este país. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, sin que su origen étnico, nacionalidad, género, edad o cualquier otra condición sea motivo para anular o menoscabar sus derechos y libertades. Las reformas que estamos presentando lo que buscan es armonizar los derechos que reconoce nuestra Constitución con las leyes secundarias en materia migratoria y seré muy puntual. Primero, proponemos reformar el proceso de regularización migratoria y promover verdaderas alternativas para el tema de la detención. Hoy la única razón para privar a un extranjero de su libertad es que no pueda comprobar su estancia regular en el momento exacto de la revisión y pues no es comprensible que en este instante haya personas detenidas arbitrariamente por haber dejado sus documentos en casa o simplemente por tenerlos vencidos. Lo que estamos padeciendo es una altísima discrecionalidad de las autoridades migratorias y además se presta a un círculo de corrupción dentro de las autoridades migratorias. En 2013, el Instituto Nacional de Migración, frente a un total de casi 87,000 eventos de alojamiento temporal, otorgó solamente 14 custodias en todo el país. Las cifras acumuladas hasta el 2013 revelan que solamente el 1% de las personas alojadas en estaciones migratorias habían accedido a una medida alternativa a la detención. Lo grave de esto es que se niegan las garantías a la libertad personal de los migrantes y los solicitantes de asilo sin justificación objetiva y legítima. Hasta Estados Unidos y Canadá cuentan hoy en día con programas de medidas alternativas y las autoridades migratorias tienen la obligación de evaluar la necesidad de su aplicación en cada caso. La detención debe ir de la mano con la existencia de motivos fundados para creer que es poco probable que darán seguimiento a su procedimiento y la falta de colaboración para una adecuada identificación o cuando son un peligro para el orden público. Proponemos también que al momento de la revisión migratoria o cualquier otro acto de autoridad se les explique puntualmente a las personas migrantes la fundamentación y motivación de dicho acto, darles a conocer sus derechos y explicarles el procedimiento y cuáles son las alternativas que tienen. Hoy en día nada de esto ocurre. Las personas migrantes son detenidas y no se les explica a veces ni el por qué y por supuesto tampoco les dicen cuáles son sus derechos o ayudarles también para que puedan defenderse. Con esta propuesta lo que estamos generando es que las personas primero reciban asesoría legal gratuita durante el proceso administrativo migratorio y que cuando alguna persona no habla español sea el Instituto Nacional de Migración el responsable de proveer un traductor profesional. Cuando una persona no habla español,
se pueden quedar ahí incluso días, semanas, hasta que caiga como por arte de magia un traductor que muy probablemente nunca aparezca. No podemos permitir que se continúe asumiendo que es necesario que todas las personas migrantes estén privadas de su libertad durante su procedimiento, sea este de regularización o de retorno. Tenemos un ejemplo. Aquellas personas que tienen hijos o familia mexicana y un domicilio donde pueden ser ubicadas y que por cualquier razón no tienen la estancia regular, no tienen por qué ser detenidos. También hay casos en los que las personas migrantes solicitan ellos mismos su retorno y no deberían pasar todo el proceso dentro de una estación migratoria, o casos de personas en situación particular de vulnerabilidad como mujeres embarazadas. No estamos improvisando con esta iniciativa, vivimos y recorrimos diferentes estaciones migratorias del país, sabemos cómo viven las personas migrantes y no precisamente estas estaciones migratorias son unos dulces albergues, sino todo lo contrario. Para muchas de las personas migrantes se han convertido en cárceles en las que desafortunadamente además ellos saben que no deberían estar ni ser tratados como se les trata. La detención y privación de la libertad debe ser consecuencia de una evaluación de la necesidad, razonabilidad y en caso de considerarse necesaria, esta debe ser con proporcionalidad. No estamos diciendo que no se aloje a nadie en las estaciones migratorias, simplemente estamos proponiendo que la ley sea congruente con nuestra Constitución. Con esto no solamente estamos beneficiando al migrante, sino también se apoya al fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Migración. Se reducen los márgenes de malas prácticas y corrupción y se reduce también de manera tajante los gastos de alojamiento. Insisto, el que una persona migrante pueda pasar en una estación migratoria 3 semanas, 1 mes, 2 meses, pues también le resulta costoso al Estado mexicano. Si el procedimiento fuera distinto, estarían fuera de las estaciones migratorias, pues con mucha prontitud. Algunas de las medidas que proponemos son el control de firmas, comparecencias, custodias y restricciones geográficas, entre otras, siempre en consideración de las necesidades de seguridad y atención médica o psicológica de las personas. Reiteramos que estas medidas no implican que el Instituto Nacional de Migración no pueda llevar a cabo el control, la revisión y la verificación migratoria, ni se le impide detener a aquellas personas migrantes que no pueden acceder a una medida alternativa, que incumplan dicha medida o que su libertad ponga en riesgo el cumplimiento de las decisiones de la autoridad migratoria. Segundo, por la parte de la regularización migratoria, estamos promoviendo reducir las multas, ya que muchas veces la condición de estancia irregular no es por voluntad de las personas migrantes, sino por imposibilidad de pagar el costo para regularizarse. Proponemos flexibilizar las opciones para el otorgamiento de la residencia temporal en México. El día de hoy, la única manera para que alguien venga a nuestro país a trabajar es que haya recibido una oferta laboral previamente y que ésta sea de una institución que esté acreditada ante el instituto. No hay posibilidad de que alguien con oficio o negocio propio se instale en nuestro país y esto está propiciando mayor informalidad e inseguridad laboral. En esta iniciativa también estamos contemplando que realizar actividades profesionales o ejercer un oficio de manera independiente sea también suficiente para ser candidato a la obtención de un permiso para trabajar en México. Con estas reformas estamos buscando que el conjunto de reformas a la ley de migración sea una verdadera realidad, humanizar la ley de migración. Y yo espero que verdaderamente este Senado de la República discuta todas las iniciativas que existen en materia de migración. Como dijimos desde el día 1 de esta legislatura, el tema migratorio, vamos a ser los senadores que estamos aquí acompañados por la sociedad civil. Gracias, Karina. Vamos a hacer todo lo necesario para que el tema migratorio sí sea prioridad de este Senado de la República. Sabemos que ha habido coyunturas importantes en el país,
pero a veces pareciera también que solamente cuando se tienen estas coyunturas se habla del tema migratorio, y nosotros lo que estamos buscando es retomar el tema migratorio como parte de la agenda prioritaria. Así como salieron las reformas estructurales, queremos también que salgan las reformas que tienen que ver con el tema de los migrantes. Y yo cedería el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores. Nada más un comentario, en resumen, esta propuesta que estamos haciendo con el senador Zoe Robledo, con Mariana, que hemos estado muy unidos, recorriendo todas estas cárceles que les llaman pomposamente estaciones migratorias, y ahora aquí con Karina y con organizaciones sociales, con Jax, la esencia de esta iniciativa es atención, no detención. Eso es lo que quisiéramos finalmente. Sabemos que esto no se puede lograr de una manera mágica e inmediata, pero ya se establece un camino para evitar las detenciones en lo posible, evitar esta discrecionalidad, el que tengan esta asesoría jurídica que será muy importante, porque nos tocó ver en Acayuca a mexicanos que porque tenían daban la impresión de ser centroamericanos, estaban detenidos también. Entonces creemos que esto puede evitar que muchos pasen en estos lugares en donde se criminaliza al migrante en esta desesperado camino por alcanzar una esperanza y mejorar sus condiciones de vida. Creo que esto es un paso y esperamos la sensibilidad de los compañeros senadores. Está de tal manera planteado que la autoridad tiene siempre también que ser tomada en cuenta, y creo que podremos llegar a muy buenos acuerdos y a evitar la discrecionalidad y toda esta corrupción que es boyante en el manejo de estas estaciones migratorias, cárceles para los hermanos migrantes. Es mi comentario y esperamos una respuesta pronta porque es un tema prioritario el de los migrantes y urgente para nosotros. Senador Zoe Robledo. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo, senadora Laida Sansores, Karina, por supuesto. Yo solo quiero comentar, ya ha quedado expuesta la lógica, la propuesta de la iniciativa, pero sí decirles que en esos recorridos que hemos hecho nos hemos percatado no solamente de las condiciones, sino de los daños que puede tener una persona que en el ejercicio legítimo de su derecho a migrar tiene a partir de haber vivido una semana, 2 semanas o un mes en una estación migratoria. Porque esa persona muchas veces puede ser un menor de edad, muchas veces puede ser una mujer, quedará marcada de por vida con una situación de cárcel, sin haber cometido ningún delito. Eso es lo que estamos buscando con esta iniciativa, que haya medios alternativos a la detención. Vaya, si hay personajes políticos que al ser acreditado la comisión de un crimen se les da la posibilidad de tener su proceso en casa, en un arraigo domiciliario o incluso en estaciones de arraigo que distan mucho de lo que es una cárcel, pues bueno, ¿por qué no pensar en igualdad de medios de detención para los migrantes? Empezando porque ellos no han cometido un delito. El corazón de la iniciativa es no criminalizar al migrante. Y además que esta detención, como ya lo han explicado, pueda ser a partir de una solicitud custodiada por una persona física, obviamente como lo mencionaba la senadora Mariana Gómez del Campo, un familiar que puede estar en el país o una persona moral. Aquí esta iniciativa tiene implícito un reconocimiento enorme a los albergues de migrantes que ya hacen hoy un trabajo heroico, excepcional, y que con esta iniciativa podrían también formalizar que las detenciones pudieran ser quizá también en estos albergues, en un ambiente que dista mucho de las estaciones migratorias. Basta ir a la estación migratoria de Milenio en Tapachula
e ir al albergue de Flor de María para darse cuenta de la diferencia gigantesca entre un trato humanitario y un trato que es difícil no decirle carcelario. Por eso es que esta iniciativa tiene ese fondo, esa profundidad en la no criminalización, en lo que ya la senadora Sansores ha llamado de manera muy elocuente de atención y no detención, y el reconocimiento a los albergues que hoy ya operan en toda la ruta migratoria. Enhorabuena y muchas gracias a las organizaciones que han acompañado y que han sido fundamentales para la creación, diseño, y ojalá lo sean también, y sé que así será, en el proceso legislativo que necesita esta iniciativa. Karina Arias. Gracias. Muy puntualmente, solamente agradecer también al senador Zoé Robledo, la senadora Mariana, la senadora Laida, el permitir que el grupo de trabajo, que este grupo de consultores, académicos, organizaciones civiles que hemos trabajado el tema migratorio desde hace más de 20 años, abrirle la puerta del Senado justamente para platicar en conjunto todo lo que en el día a día las organizaciones vemos, en qué sucede más allá del artículo como está escrito, cómo le afecta ese artículo a las personas. Y creo que esto es importante en un trabajo conjunto, mencionar que a pesar de que hoy se cierra este ciclo de presentación de iniciativas de una reforma integral a la ley de migración, pues fueron 7 temas los que se incluyeron, ¿no? Entre ellos el acceso a la justicia, las condiciones y alternativas a la detención, el fortalecimiento institucional, la niñez migrante, la participación ciudadana, el procedimiento administrativo migratorio y la regularización migratoria. Es importante puntualizar que ya hay algunas otras iniciativas ahí presentadas en el Senado, y pues desde el grupo de trabajo también reiterar la importancia de que estas iniciativas en su conjunto sigan el proceso legislativo. Están ahora en esta fase de dictaminación y es importante que se discutan, se aprueben, porque finalmente, aunque sabemos que no cambiar una ley no es la panacea, sí es la base mediante la cual la institución puede actuar, los agentes migratorios pueden actuar, y la base también con la cual las organizaciones civiles podemos seguir en la defensa y la promoción de los derechos humanos de la población migrante en México. Entonces, exhortar al Senado de la República a continuar este proceso y obviamente ofrecer el acompañamiento del grupo de trabajo en la asesoría que nosotros podamos brindarles. Gracias. ¿Estamos abiertos? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y referente a que si se consideró el tema del Plan Frontera Sur establecido por el Presidente de la República y el comisionado luego de la explosión que ocurrió precisamente por la migración de menores migrantes no acompañados, y la orden del secretario de Gobernación de bajar a todos de la bestia, lo que ha provocado también, a raíz de más retenes, que busquen nuevas alternativas, nuevas rutas, que lo está poniendo más en riesgo. Si se ha considerado esto, y si en algún momento esta ley no se volverá una ley antimigrante. Gracias. Sí, la creación de una coordinación para la atención de la migración en la frontera sur, nosotros públicamente lo hicimos, le dimos la bienvenida, porque creemos y sabemos que el ex senador Mayans, hoy coordinador, pues tiene una visión humanitaria del tema migratorio. Sin embargo, estamos también pendientes de cuáles serán estas medidas que tienen que ver no con el fortalecimiento ni la seguridad de la frontera. Quien ha estado en la frontera sur de nuestro país sabe una cosa que es evidente: la frontera no se puede cerrar. No deseamos que la frontera se cierre, y además es un hecho imposible de lograr. La frontera tiene una característica, y siempre la ha tenido, es porosa. Hay una vinculación cotidiana entre los guatemaltecos y los chiapanecos, bueno, en la mayor parte de la frontera que está en el estado de Chiapas, y lo que creemos es que la coordinación deberá, y esa siempre ha sido nuestra sugerencia, plantear soluciones humanitarias al ejercicio humano, al ejercicio del derecho humano universalmente reconocido, que es el de la migración.
Al contrario, creo que esta ley lo que busca es justamente reconocer un fenómeno y además tener un ambiente mucho más amigable con los migrantes, que los procesos en donde haya una detención que termine en una deportación se lleve a cabo de manera rápida y con todos los criterios humanitarios que tiene que tener una situación de esta naturaleza. Un planteamiento que siempre ha venido desde Chiapas es que la mejor forma de atender el tema migratorio es generando prosperidad en la frontera sur del país. Prosperidad que obviamente con el incremento del IVA fronterizo pues no se está logrando, sino pareciera que vamos en sentido contrario. Entonces creo que lo contrario, la iniciativa lo que busca no es por supuesto no es una iniciativa antimigrante, es a favor de los derechos humanos de los migrantes. Y yo sí quisiera decir, además de reconocer el fenómeno migratorio, que me parece crucial y pienso que eso es un tema que ya se logró en este Senado de la República, nosotros estamos buscando que el proceso del migrante cuando llega a una estación migratoria sea eficiente, transparente y pase el menor tiempo posible. Queremos de alguna manera facilitarles la vida, porque lo que viven es lo que viven dentro, insisto, de las estaciones migratorias es un verdadero calvario. Y por otra parte, me parecería oportuno el poder saber si ha funcionado la estrategia que encabeza el senador con licencia Humberto Mayans, revisar si sí ha funcionado, si no ha funcionado, en qué podemos colaborar también, porque yo sí quiero decir que no necesariamente lo más eficiente es decir que los migrantes no puedan subir al tren. ¿Qué está pasando con los migrantes por tierra? Probablemente estén sufriendo, padeciendo más extorsiones incluso que si estuvieran en el tren, que claro que peligra su vida. Ninguna de las dos opciones pues es lo que debiera estar ocurriendo, pero hoy es lo que está ocurriendo. Habría que ver qué tanto ha funcionado esta medida de bajar a los migrantes del tren y cómo está haciendo su calvario por tierra, que lo que nos queda claro es que están haciendo muchas más horas, están siendo también, están padeciendo extorsiones, las mujeres violaciones. Habría que ver cómo se están llevando a cabo las cosas. La información que tenemos de los amigos que encabezan los albergues, que coordinan los albergues, es pues que no ha funcionado. Pero habría que preguntarles a los responsables por parte del gobierno federal e insisto, vamos a seguir insistiendo en el tema para que no solamente sea el tema migratorio y se hable del tema migratorio cuando salen autoridades de los Estados Unidos a decir que hay una crisis humanitaria. Entonces yo espero que sí sea prioridad del gobierno mexicano y no sea solamente llamadas a misa. Sí, un comentario, porque a mí también me preocupa muchísimo y creo que tendremos que tener una reunión ya urgente con nuestro excompañero Humberto Mayans, que efectivamente hizo también el recorrido con nosotros y tiene un termómetro de qué es lo que pasa con el aspecto migrante, pero creo que se dio una solución unilateral. El gobierno se le hizo muy fácil bajarlos del tren, pero no hay una sola medida paralela para tratar de pues compensar toda este movimiento migratorio, una fábrica. Siempre hemos insistido, lo que decía el compañero Zoé, un círculo de productividad. Eso es lo que se tendría que hacer, estar pensando en instalar fábricas, en darles espacios de trabajo. Si eso es lo que quieren los Estados Unidos, que nosotros les hagamos el trabajo sucio, que barramos desde la entrada a nuestro país. Imposible frenar el ingreso. Es una frontera porosa, pero además
no entran por los puentes donde han gastado millonadas de pesos, entran por todos los caminos y vericuetos, y lo único que estamos haciendo es regresar a lo que hacían antes. Ya no los avientan del tren, nada más los violan y los asaltan en los caminos, en la oscuridad, ya no es a plena luz del día. Quitaron la parte mediática, como es lo que ha hecho este gobierno. Creen que con borrarlo y no sacarlo en la televisión se acabó el problema. El problema se agudizó y creo que hoy es todavía más peligroso para un migrante y siguen viniendo en la misma proporción o más todavía. Esto no lo reduce y creo que es una medida pues irresponsable, muy fácil de tomar, para que ya no sigan videando las subidas al tren y no sigan denunciando estos asaltos de los narcotraficantes coludidos con las autoridades de la frontera. Es muy grave esto y creo que sí es un tema que tendremos que ponerle mucha atención y que ahora pues hemos tratado de cumplir con los compromisos que hicimos en esta Semana del Migrante, pero sigue latente y es una responsabilidad también de nosotros atenderlo. Y yo creo que sería oportuno decir también en esta conferencia de prensa que le pediremos al senador con licencia Humberto Mayans que acuda al Senado de la República, poder tener una comparecencia, reunión de trabajo con él para poder conocer el estatus de las medidas que tomó el gobierno federal desde hace algunos meses y, bueno, pues qué avances ha habido al respecto. Espero que pronto lo podamos tener por acá y vamos a formalizar esta petición desde la Comisión de Migrantes, de Migración, desde la Comisión de Migración y podría ser de la mano con Derechos Humanos. Bueno, pues muchísimas gracias y buen día. Yo le quiero hacer una pregunta. Perfecto, perdón. Senadora, dos cuestiones. Veo aquí que son el PAN, el PRD y también el Partido del Trabajo. ¿El PRI apoyará esta iniciativa de ley y estas reformas a los 33 artículos que ustedes están proponiendo en esta, que se hagan en la ley de migración? Y también, por ejemplo, no sé si tengan datos de al año cuántos migrantes, tanto centroamericanos como de otros países, son llevados a estaciones migratorias y cuáles serían como las alternativas de la detención, por ejemplo, para estos migrantes que son llevados a estas estaciones migratorias. Gracias. Bueno, yo creo que aquí es importante decir, nosotros estamos apelando a la sensibilidad de los senadores de todos los grupos parlamentarios, incluidos el PRI. Nuestro aliado en este Senado pues era el senador con licencia Humberto Mayans, es con quien recorrimos estaciones migratorias y visitamos la frontera. Entonces yo estaría pues en espera de poder tener esta conversación con el senador y también, por supuesto, espero también que senadores de todos los partidos políticos se puedan sumar a este conjunto de reformas que hemos propuesto desde hace un año. No son propuestas que estemos llevando el día de hoy ante ustedes, medios de comunicación, son propuestas desde hace ya un año que hemos estado presentando. Hace un momento compartía algunas cifras y con mucho gusto las menciono. En 2013 el Instituto Nacional de Migración, frente a un total de casi 87,000 eventos de alojamiento temporal, otorgó solamente 14 custodias en todo el país. Las cifras acumuladas hasta el 2013 revelan que solo el 1% de las personas alojadas en estaciones migratorias habían accedido a una medida alternativa a la detención. Nosotros lo que estamos proponiendo es poder reformar el proceso de regularización migratoria, promover verdaderas alternativas a la detención y, por ejemplo, estamos proponiendo que se les explique de manera muy puntual a las personas migrantes la fundamentación y motivación de dicho acto, que conozcan sus derechos, explicarles el procedimiento y qué alternativas tienen. ¿Qué estamos buscando? Que puedan salir rápidamente de una estación migratoria y que toda esta asesoría, sabemos que no tienen un centavo, toda esta asesoría pueda ser gratuita. Hoy desafortunadamente no tienen las herramientas. Habría que explorar también cuáles son las medidas alternativas que podemos impulsar
entre todos, y yo espero que de la conversación con el senador Humberto Mayans podamos, y con la experiencia que él ya tiene al estar frente a este cargo, podamos encontrar muchas más salidas. Muchas gracias y muy buen día. Sí, gracias. Yo quisiera que me abundaran un poco más sobre la visita que hicieron en Frontera Sur. Han dicho que se trata de sensibilizar a los otros compañeros y Sin Fronteras ha documentado mucho lo que han visto ahí, pero ustedes como senadores pudieran darme ejemplos de qué vieron exactamente, qué tipo de abusos. Creo que eso podría ayudar mucho, por un lado. Y el otro, sobre el tema de refugio. Se sabe que México da muy pocos posibilidades de refugio, y en el tema de la inseguridad regularmente no se les da un procedimiento adecuado, el debido proceso para este. ¿Podrían darme su opinión, por favor? Sí, con mucho gusto. Han sido varios los viajes, las visitas que hemos hecho, tanto a estaciones migratorias como albergues, justamente para intentar contrastar estas dos realidades. ¿Qué es lo que hemos visto por parte de los albergues? Un esfuerzo extraordinario, de verdad, cuando digo heroico, creo que no exagero, porque es una solidaridad que conmueve. Ver albergues como el de Olga en Tapachula, que recibe a los mutilados de la bestia, porque las autoridades y las instituciones de salud del país, tanto locales como federales, no lo reciben porque dicen que ellos, si no son del ISSSTE, del IMSS o del Seguro Popular, pues no tienen por qué atenderlos. Hemos visto hechos conmovedores, de verdad, como jóvenes migrantes que lo primero que solicitan en los albergues es que les puedan dar pastillas anticonceptivas porque van con la certeza de que serán violadas y lo único que no quieren es embarazarse. Y frente a eso, lo que hemos vivido y visto es instituciones como el DIF de Tapachula, que tenía alojados a 5 niños, pero tenía 90 funcionarios ahí atendiéndolos, 5 niños que además habían sido atendidos porque estaban en una situación de orfandad, su madre había muerto y eran de origen hondureño. Qué bueno que lo hagan, pero veíamos esa falta de coordinación entre instituciones. Veíamos albergues migratorios en los que los jóvenes de entre 13 y 18 años pues están ahí con reglas honestamente carcelarias, con horarios de cárcel, contrato de cárcel, jóvenes que quizá iban con la esperanza de poder trabajar en Estados Unidos y regresarán sabiendo que se siente vivir un tiempo, una temporada en una cárcel. Vimos mujeres de Cuba cuyo cónsul no las atendía y por eso llevaban ya casi un mes estacionadas ahí en la estación. Vimos reclamos a los cónsules de Honduras, de Guatemala, porque en vez de hacer, que son los dos países con más flujo, que en vez de hacer 2 visitas para ver cuántos paisanos suyos habían llegado, pues hacían solo una a la semana, porque quizá era algo más cómodo. Vimos ese contraste enorme entre la insensibilidad de las autoridades federales y la enorme solidaridad de muchos mexicanos, como Olga ya la había mencionado, pero también Flor de María, Heyman, allá en Arriaga, el padre Tomás de Tenosique en la 72, en fin, son muchos los albergues que siguen sin tener el reconocimiento debido por parte del Estado mexicano. Y yo solamente diría que con el tema de refugio valdría la pena explorar que nuestro país hiciera lo necesario para proteger a muchos más, sobre todo niñas, niños y mujeres migrantes, que son abandonados, que no son apoyados y que desafortunadamente también lo único que están haciendo es huyendo de pandillas que buscan atraparlos y violentar sus derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Gracias.